Regresamos, estimado televidente. Esta es la segunda parte de dos programas que estamos llevando a usted con este tema interesantísimo de un gobierno confesional en México que lamentablemente se subyuga ante las élites religiosas en Roma, que pregona por una parte un Estado laico, pero que en su realidad es totalmente parcial, faltándole el respeto a las minorías de su propio país. Bien, estimado televidente, después de la introducción vamos a la continuación del interesante tema. Amaciato de poderes que hoy incrementa la división en la sociedad y desde luego en todo el país. Esto es sin duda lo que ha despertado dentro de lo que viene siendo los grupos sociales en México, no comulgantes desde luego con la fe del Ejecutivo y viejos dinosaurios del PRI. La alarmante precisamente preocupación de un estadista que fue mecido en la cuna de la curia romana y un clan familiar comprometido por muchos sexenios y por muchos años con este sistema político religioso. Trabaja con el mismo entreguismo de los nefastos gobiernos confesionales, alentando también, digamos, lo que es la división, la inconformidad y hasta la violencia por esa proclividad. Un fenómeno de ambigüedades sacropaganas políticas que tienen en vilo la paz social, porque agudiza resentimientos entre los no comulgantes, los que no piensan igual o creen en sus conceptos idolátricos de fanatismo y de falsos redentores, falsos profetas, o sacerdotes corruptos que hoy por hoy están en el centro precisamente del debate, de la desconfianza y en su más bajo nivel moral. Hablamos de un fenómeno apocalíptico y de control oscurantista que impuso la Iglesia por casi 2 milenios, de tan brutal fuerza que ya penetró en casi todos los partidos políticos, sean de la ultraderecha, del centro, de la izquierda, ecologistas, del trabajo, y sobre todo viene fortaleciendo los llamados partidos demócrata cristianos, que de democracia no se les ve por ninguna parte, y de cristianos menos. Hablamos de los encargados del sometimiento de todas las corrientes ideológicas y que en todos los países opera y son los encargados muchas de las veces de la confrontación social, sin dejar en sus pobres resultados simplemente división en todos los sectores sociales. Bueno, vamos a hablar de la independencia y luchas armamentistas, sociales y sindicales que fueron en vano, pudiéramos llamarlo de esta manera. Para una sociedad que históricamente transitó en estos 2 últimos siglos por su lucha de independencia, por la ruptura de las cadenas de su herencia religiosa, por la imposición de su nefasto credo politeísta y el control de órdenes religiosas, y sobre todo, que había superado lo que otros países les mantiene en la subyugación por conceptos e imposiciones de dictaduras. No hace muchos días con nuestro amigo Héctor de allá del Perú, platicábamos precisamente sobre su país que se encuentra dentro de esos concordatos que mantienen a la sociedad totalmente sometida al concepto religioso, aún
que no acepten sus postulados. Estamos hablando de las dificultades que él mismo ha enfrentado con su familia, en donde pierde a uno de sus hijos, que fue precisamente arrastrado por una de las órdenes religiosas. Hablamos de hombres pensantes, idealistas, gente realmente con un libre albedrío y que con toda racionalidad se oponen precisamente a este tipo, digamos, de subyugaciones y que se están dando en muchos de los países de América Latina. México se encontraba por encima en ese aspecto. Estamos hablando de las dictaduras amancilladas con la Iglesia. Para el control de las masas sigue vigente todavía incluso en algunos países. Entonces, hablamos de una nación de leyes, hablamos de un México con constituciones que atinadamente supo dividir la Iglesia del Estado, convirtiéndose en ese modelo de libertades y ejemplo de valentía que otros pretendieron emular para erradicar las perversiones que hasta hoy se siguen dando en una iglesia plagada de inmoralidades. Y esto, estimado televidente, debe ser un motivo realmente de reflexión para no solamente oponernos a aquellas inconformidades como lo han hecho grandes periodistas que hoy de alguna forma en sus trincheras siguen librando esa guerra, cuando menos nosotros en cuanto a familia, tener ese despertar de conciencia que pueda coadyuvar en esa, pues, romper de cadenas, vamos a decir, de esclavitud por esas raíces religiosas. De ahí que las nuevas generaciones, hablo de las de ayer y hablo de las que hoy están presentes en esta transición, no le es fácil aceptar ese retrogadismo confesional de Vicente Fox, de Calderón Hinojosa, hoy precisamente de Enrique Peña Nieto, quienes por su postura se les pues aplica ese rezo popular que por ahí, digamos, corre, de que son más papistas que el propio Papa. Todo esto en detrimento de sus ciudadanos y el respeto a los derechos no solo de las minorías en cuanto a credos, sino en esa parcial, digamos, o en ese parcial cinismo que muestra por las raíces de fe el favoritismo en toda esta institución que históricamente sigue abonando solamente para la división y la violencia, la marginación, la pobreza y el engaño. Por ello, otro de los últimos puntos que trataremos es la manifestación y rechazo en las redes sociales son la constante por la imposición de un gobierno dictatorial. La manifestación que se dio por las redes sociales en estos últimos meses en contra precisamente de Peña Nieto como candidato presidencial por su convenio con el clero y las que posteriormente se siguen dando como hasta el día de hoy, ya como primer ejecutivo del país, son entre otras la mejor demostración de que algo no está funcionando en las nuevas estrategias gubernamentales. Se dice de líderes antiguados y grupo de poder fáctico asociados como son las televisoras y algunos comunicadores que dentro de ese mismo clan se han amancillado para sostener y sostenerse en la cúpula del poder en pro de sus intereses materiales, sin importarles los intereses libertarios, nacionales, patriotismo, los mismos desprotegidos, entre otras las garantías individuales y sociales que hoy les regatean de alguna forma
estos gobiernos de corte confesional. De ahí la necesidad, estimado televidente, radio escucha, lector, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión y a través de la radio. De ahí la necesidad de que las nuevas generaciones sigan muy de cerca y denuncien los acuerdos en lo oscurito, las negociaciones, favores, regalías, subyugación de gobernadores y el mismo ejecutivo que por intereses políticos y personales siguen anteponiendo su credo sobre los intereses de la nación y una sociedad que, aunque piensa diferente y crea diferente, merece el mismo respeto que las mayorías que menciona un gobierno parcial. Estimado televidente, creo que es un momento de reflexión. 2000 años de historia, 12 años de un gobierno confesional, más lo que lleva este sexenio, no han dado realmente un fruto favorable para el país. En ninguno de sus entornos, político, social, económico, cultural, religioso, en cualquier perspectiva que le queramos ver, no han funcionado realmente para mejorar el nivel de vida de sus connacionales. Menos han servido las buenas intenciones de ese credo religioso, de esos golpes de pecho, de esa antigüedad, digamos, que se quiere mostrar en cuanto a cuestiones ideológicas que por ahí guardan en el corazón, buenos propósitos que no han servido para cambiar en ningún momento al país. Por el contrario, pareciera ser que en lugar de encontrar los caminos adecuados para un mejor nivel de vida en la sociedad, los problemas se siguen incrementando día con día. Más violencia, desempleos, secuestros, muertes, hablamos de abusos de poder, hablamos de corrupción gubernamental y religiosa. Hablamos realmente de un caos que hoy mantiene a nuestro país en vilo por no acertar, en haber dado continuidad a un Estado laico de libertades, en donde la separación iglesia-Estado era el mejor termómetro, vamos a decir, para poder coartar hasta cierto punto, digamos, esos extravíos, libertinajes, para poder medir realmente los alcances de clérigos y políticos que, anteponiendo intereses personales, han preferenciado la corrupción y estas formas de gobierno antes que enmendar los caminos escabrosos que escogieron. Es exactamente el mismo dilema que enfrenta el clero romano en estos momentos. Hoy se habla de una recomposición de los caminos. Se habla de un Francisco que viene a tratar de restablecer lo que se perdió, a recomponer lo que otros echaron a perder. Pero estamos convencidos que mientras existan estos amaciatos de poder entre la Iglesia y el Estado, lo único que vamos a ver son los encubrimientos que por muchas décadas, que por muchos siglos se han venido dando con disimulos y en este caso las felonías que hoy postran a muchos países en América Latina.
Sirva esto como una reflexión, estimado televidente, para seguir poniendo allí en las redes sociales cualquier corrupción y extravío que por ahí detectemos para frenar en parte los abusos de poder de un gobierno comprometido con los clérigos antes que con la sociedad. Te invito para una próxima reflexión en claro y oscuro. Por hoy, pásala bonito en compañía de tu familia y por ahí corre, transmite, comparte este tipo de comentarios. Que la pases bien y hasta la próxima.